Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen López. Les voy a explicar un poco sobre las generalidades de la historia. Como subtema tenemos fuentes de investigación histórica. Como introducción tenemos, la historia no es solo fechas y nombres, es la forma en que los pueblos entienden quién son y de dónde vienen. Para estudiarla, los historiadores usan dos conceptos, fuentes que registran lo que pasó y ciencias que ayudan a interpretarlas. Sin ellas, reconstruir el pasado sería imposible. Esta presentación muestra ambas y cómo se conectan. Para empezar, esta presentación sería ¿qué son las fuentes históricas? Son los elementos que nos proporcionan información acerca del pasado humano. Puede ser de dos tipos, fuentes directas e indirectas. Son las disciplinas en las que la historia se apoya para establecer la veracidad de los hechos y sus aportes contribuyentes a ampliar los conocimientos sobre un suceso particular. Como un dato importante sería que sin las fuentes históricas sería imposible reconstruir la vida de una sociedad antigua y comprender la existencia humana en diferentes épocas. Como hablamos de todo aquello que nos permite conocer el pasado, son elementos que nos dan información de cómo vivieron los seres humanos antes de nosotros. Sin ella, pues simplemente no podríamos saber qué pasó ni cómo vivían los pueblos antiguos. Por eso existen dos tipos de fuentes. Fuentes directas que fueron creadas con la intención de dejar un registro y las fuentes indirectas no tuvieron esa intención, sino que es más, no fueron hechas para eso, ¿verdad? Igual nos dicen mucho sobre cómo era la vida en otras épocas. Como primera fuente tenemos lo que es las fuentes directas, son aquellos elementos originales elaborados con el fin de proporcionar la información acerca de hechos relevantes vividos por un grupo humano. Algunos ejemplos, las crónicas, documentos, las inscripciones, códigos, pinturas, jeroglíficos, tulíficos, son materiales originales. Alguien los creó precisamente para contar algo, para dejar un testimonio de lo que pasaba, de lo que estaba pasando. Hablamos de crónicas, documentos, inscripciones. En Honduras tenemos un claro ejemplo, que son muy concretos, que son las códices mayas, como el persiano, fueron escritas por los mismos mayas para registrar su historia, su religión, sus conocimientos. Las estelas jeroglíficas de Copán son otro ejemplo, piedras enormes donde los gobernantes mandaban a grabar sus victorias y su historia. Como siguiente punto tenemos lo que es las fuentes indirectas, son aquellas que sin tener la finalidad de proporcionar información son útiles para conocer algunas características de los pueblos que estudiaban, ejemplo los edificios y sus restos, utensilios, restos fósiles, armas, herramientas, entre otras. Y pues en Honduras está el claro ejemplo de los restos macrofauna encontrados en Honduras, animales grandes que cazaban los primeros habitantes del continente americano. Como les dije anteriormente, esta fuente son distintas porque pues nadie las creó para dejar un registro histórico, pero aún así nos dicen muchísimo. Un utensilio de cocina, los restos del edificio, un arma, una herramienta nos habla de cómo vivían, trabajaban y sobrevivían a una comunidad. En Honduras, los restos de macrofauna son un buen ejemplo. Estos eran animales grandes que cazaban los primeros habitantes. Sus huesos encontrados en diferentes sitios del país nos cuentan cómo era la vida antes de que existieran las civilizaciones que conocemos. Como siguiente punto tenemos lo que es la clasificación de las fuentes, más ciencias que las usan. La fuente escrita usa tres ciencias, usa dos más, parece, pero las más importantes son estas. Geografía nos permite conocer las características de los lugares donde se han asentado las diferentes sociedades a lo largo de la historia. Esta ciencia es importante para entender la historia, nos dice dónde ocurrieron las cosas y eso pues es importante al parecer porque el lugar donde se siente un pueblo determina casi todo, qué comen, cómo se defienden, cómo quiénes comercian y entre otros. La geografía nos ayuda a entender por qué los mayas escogieron el Valle de Copán, tiene agua, tierras fértiles y rutas comerciales. No fue casualidad, fue una decisión estratégica que la geografía nos ayuda a explicar, que utilizaban fuentes escritas como mapas, registros territoriales y documentos geográficos. Siguiente tema, que es la cronología, describe el tiempo en que se dieron los hechos históricos, es fundamental para ordenar los eventos del pasado. Es la ciencia pues que ordena más que todo el tiempo, sin ella la historia sería un caos de eventos sin conexión. Gracias a ella sabemos que
pasó primero, qué pasó después, cuánto duró cada periodo y entre otros. Por ejemplo, gracias a la cronología, sabemos que la civilización maya en Copán floreció entre el 426 y el 820 después de Cristo. Aproximadamente ese dato no es solo una fecha, nos dice cuánto tiempo duró esa civilización y en qué momento empezó a decaer. Pues esta ciencia ocupa trabajo principalmente con fuentes escritas como inscripciones, calendarios y registros históricos. De ahí la paleografía, arte de leer la escritura y signos de los libros y documentos antiguos. Es el arte de leer lo que ya nadie sabe leer. Se especializan en descifrar escrituras antiguas, esas con el tiempo se volvieron incomprensibles para la mayoría. Gracias a ella se ha podido leer los jeroglíficos de las estelas mayas. Sin esta ciencia, pues esas piedras serían como una decoración y con ellas son páginas de historia que nos cuentan quiénes gobernaban, qué batallas ganaron y qué creían. Trabajaba con fuentes escritas antiguas de todo tipo, manuscritos, piedras, pergaminos, tallados y tablillas. De ahí tenemos lo que es la fuente arqueológica, que nos dice sobre la arqueología y la epigrafía. La arqueología analiza los restos dejados por el hombre en otras épocas. Es clave para describir civilizaciones antiguas como los mayas en Honduras. La arqueología es lo que literalmente desenterraban el pasado. Estudia todo lo que los seres humanos dejaron atrás, ruinas, herramientas, tumbas, objetos cotidianos, entre otros. Cada cosa que encuentren es una pista de cómo se vivía en esa época. Utilizaban fuentes arqueológicas, todo aquello que se encuentra bajo tierra o en ruinas. Y la epigrafía es la ciencia que interpreta las inscripciones grabadas en piedra, metal u otros materiales de la época pasada. Esto pues no cualquier texto, sino los grabados en piedra, arcilla, metal o las paredes de templos y cuevas. Su trabajo, pues, como lo dices, es descifrar e interpretar lo que decía esos jeroglíficos tallados en esas piedras, en cualquier tipo de ese material. Un ejemplo sería las estelas en Copán, están llenas de inscripciones que nadie podía leer por siglos. La epigrafía fue la que permitió entender que esas marcas contaban lo que las historias de los pasados, ¿verdad? Trabajaban pues con fuentes arqueológicas, especialmente con materiales grabados. Como siguiente fuente tenemos la fuente fósil, que solo es una ciencia. Paleontología, ciencia que estudia los seres de épocas pasadas cuyos restos se encuentran fosilizados en Honduras. Se han encontrado restos de macrofauna que son objetos de estudio de esta ciencia. Esta pues estudia lo que los seres vivos de épocas pasadas muy remontadas a través de sus restos fosilados. No solo son dinosaurios, también son plantas, insectos y animales de todo tipo que existieron mucho antes que nosotros. Se han encontrado restos de macrofaunas, que eran animales grandes. Estos fósiles nos dan pistas de cómo era el clima, el paisaje y la vida en Honduras hace miles de años. Y pues esta ciencia trabaja exclusivamente con fuentes fósiles. Por último tenemos lo que es la fuente oral y escrita, que son antropología, etnología, ciencias de la comunicación. La antropología estudia al hombre desde diferentes puntos de vista y apoya con el método comparativo. Estudia al ser humano en todas sus dimensiones: biología, cultural, social e histórica. No solo ve como un individuo, sino como parte de un grupo, de una sociedad en una época. Es fundamental para entender los pueblos que habitaron y todavía habitan en nuestro territorio, que son los mayas, lencas, chortís, pech, tahuans, los misquitos y los garífunas. Cada uno con su historia, su lengua, su forma de ver el mundo, entre otros. Y esta ciencia trabajaba con fuentes orales escritas combinando testimonios con documentos. Está la etnología, estudia a los diferentes grupos humanos, lenguaje, valores espirituales, arte, vestuario, costumbres, rituales y organización familiar.
familiar. Va un paso más allá de la antropología, no solo estudia a los grupos humanos, sino que comparan entre sí para entender sus diferencias y similitudes, analizando lenguaje, valores, vestuario, arte, costumbre, rituales y las organizaciones familiares. Tenemos como ejemplo que la cultura garífuna, que son sus danzas, música, gastronomía, rituales, fueron estudiados y reconocidos en 2001 por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad. Sin la etnología, esa riqueza cultural podría haberse perdido sin documentarse, y trabaja pues con fuentes orales y escritas, ¿verdad? Dice la ciencia de la comunicación, que tiene como campo el de estudio de las diferentes formas de cómo se relacionaba, en especial los idiomas estudiados por la lingüística. Estudian cómo los seres se han relacionado a informar a lo largo de la historia, desde los primeros signos grabados en piedra hasta los medios modernos. Toda esto parte de su campo de estudio. Así, en este caso, sería que los mayas, su sistema de escritura jeroglífico fue uno de los más complejos en toda América, grabado con estelas, altares y escalinatas, mensajes que hoy, gracias a esta ciencia y epigrafía, podemos entender. Y por último tenemos lo que son las conclusiones. La historia se apoya en diversas ciencias auxiliares y tipos de fuentes para reconstruir el pasado humano de manera científica y objetiva. Cada ciencia aporta una perspectiva única e indispensable para comprender la evolución de las sociedades, en especial la nuestra. Pues ninguna trabaja sola, ninguna ciencia trabaja sola, como ser la arqueología encuentra los restos, la epigrafía los lee, la antropología estudia los pueblos y la demografía mide cómo cambiar. Y gracias por su atención.